Bueno, queridos amigos, bendiciones. Vamos a continuar ahora con nuestro estudio de Santiago. Vamos a ver el capítulo 4 ahora en esta carta. Es una carta completa, pero es una sección de Santiago. Y primero vamos a leer la escritura. Y dice así en el capítulo 4 de Santiago: ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Y uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Vamos ahora los que decís: hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual, deberías decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o haremos aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y ahora entonces vamos a estudiar juntos esta palabra, pero antes vamos a orar unos segundos a Dios para que nos dé entendimiento. Padre, nos acercamos a tu palabra con toda nuestra atención. Danos pues el entendimiento para que podamos comprender lo que quiere decir en esta carta. En el nombre de Jesucristo, amén. Antes de empezar nuestro estudio, hay dos puntos a tener en cuenta que me gustaría comentar o llamar la atención para que lo recordemos y entendamos mejor esta sección. El primer punto es que Santiago es una carta dirigida a las 12 tribus de Israel que estaban en la dispersión, estaban en la diáspora, se habían ido de las tierras bíblicas a un entorno, en una vida entre gentiles y no en su entorno original,
escapaban esa persecución, como hablamos en el capítulo 1, de la persecución que se levantó en contra de Esteban y había perseguidores de los israelitas que se habían convertido al cristianismo, personas como Saulo de Tarsos, entre ellas, en donde los perseguían y los detenían y los mandaban a una cárcel o los mataban simplemente, así como mataron a Jesús el Galileo. Y como toda familia trataba de encontrar tranquilidad, pero se fueron a vivir a lugares donde estaban gentiles. Y ese es el segundo punto. La influencia de vivir entre gentiles, esa cultura, la sociedad, quiera sí o no, influyen en las personas, ya sea viviendo hoy en día, lo mismo, ya sea en los Estados Unidos, en Argentina, en China, en Medio Oriente, en Israel o en Egipto. En esas épocas, familias se encontraban en medio de esta situación y eran todos israelitas, pero eran seres humanos, donde la cultura, el medio ambiente, la misma economía, la inflación, la educación, los nuevos amigos, las diferencias entre lo que habían crecido como israelitas a lo que enfrentaban en esa nueva vida entre gentiles. Ha pasado en los tiempos anteriores los famosos peregrinos que llegaron a los Estados Unidos huían de la influencia que tenían en Holanda, por ejemplo, sus hijos, el medio ambiente. No podían asentarse en estos lugares donde la cultura misma era tan diferente a donde habían crecido y buscaban en América esos peregrinos que entendían que la vida no es un establecimiento fijo, sino que es como en las tierras de Israel cuando buscaban la tierra prometida, iban no en una vida establecida, sino en una vida que sabían que se iba a terminar y que iban a esa vida eterna que Jesucristo prometió. Las presiones del mundo, o sea, la cultura del lugar y los manerismos y costumbres mundanas de la vida diaria influían sobre ellos. Los hombres, la mujer, los chicos trataban de adaptarse a este nuevo mundo que les tocaba vivir. Y toda esta sección del capítulo 4, como también del capítulo 5, tienen que ver con esta situación nueva que estas personas se encontraban, y Santiago, como buen pastor, como buen hombre de Dios, les da los consejos y los confronta a varios de ellos que han sido influenciados y atraídos en el mundo, como nos pasa a nosotros que vivimos en el mundo y no podemos negar la influencia más ahora con celulares, internet, tecnología nueva como AI, inteligencia artificial y todas estas cosas influyen en todos nosotros. Por eso esta carta también tenemos que leerla pensando en nosotros mismos, que podemos aprender y ser confrontados por esta palabra igualmente. Y también agregaría un punto más antes de empezar, y observar y aprender el arte de enseñar con preguntas. Se lo ve esto también en Romanos, pero en esta carta que estamos estudiando van a ver en esta sección cuántas preguntas hay, y de esta forma hacen partícipe a la audiencia o los lectores de esta carta en considerarse a sí mismo en esas preguntas, responder, y eso hace que la audiencia participe también en el mismo compartir, en esa misma enseñanza,
mientras que las preguntas, muchas veces retóricas, pero son preguntas al fin, en donde la audiencia se hace las mismas preguntas que en este caso Santiago hace. Bueno, comencemos en el capítulo 1, el versículo 1, en donde dicen, ¿de dónde vienen o de dónde provienen las guerras y los pleitos entre vosotros en la congregación? No habla de guerras como la Segunda Guerra Mundial o la guerra de Irak, habla de las guerras o de los conflictos y los pleitos entre vosotros. ¿De dónde vienen? Esa pregunta. No es de vuestras pasiones, que muchas versiones dice codicias, no es de vuestras codicias, querer algo como otros tienen, los cuales combaten entre vosotros, vuestros miembros. Ahora vemos la vanidad de estas codicias. Y dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, combatís y lucháis y no obtenéis lo que deseáis. ¿Y por qué? Porque no pedís. Ok, le voy a pedir a Dios lo que quiero que Él haga. Pedís y no recibís. Versículo 3. Y uno se pregunta, ¿cómo puede ser? Estuve orando a Dios por horas, por esto y lo otro, y nada. ¿Por qué? Porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Ustedes pueden ver en 1 Juan 3, 18 al 24, cómo pedir bien en vez de pedir mal. Pedir mal es pedir que mi propia ambición, mi propio plan, lo que yo quiero se cumpla, en vez de que se haga como nos enseñó Jesucristo en lo que lo llamamos nosotros el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, que aprendimos desde chicos. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Es la voluntad de Dios. Deberíamos preguntar qué es lo que Dios quiere, no lo que yo quiero. Eso es pedir mal. Pedís y no recibís. Oh, almas adúlteras. Y lo llama, ese es un insulto fuerte, decir almas adúlteras. El que se acuesta con otro y no y aparte de su esposo o su esposa es un adúltero. ¿Recuerdan a Jesucristo cuando ministró a la mujer adúltera que ellos los fariseos, los saduceos lo tentaban y decía, sí, apedréanla, cumplir la ley porque eso era la ley de ese momento de apedrear a una adúltera. Pero si no lo hacía, si no les permitía que la apedreen, estaría rompiendo la ley. Y Jesucristo, con la revelación de Dios, le dice a ellos, el que no tiene pecado que tire la primera piedra. Pero ellos, era una mujer adúltera, y dejan a Dios y se van tras del mundo. Cuando dice del mundo, los artimañas del mundo. Como dice en Romanos, los que son carnales piensan en las... Romanos 8, los que son carnales piensan en las cosas carnales, pero los que son del Espíritu, las cosas espirituales. El Espíritu es vida y paz, y los designios de la carne son enemistad con Dios. No se sujetan ni pueden agradar a Dios. Y eso es porque los llama almas adúlteras, porque aman al mundo. Y no se puede servir a dos señores, como dice Mateo 6:24. Y la influencia en el mundo, en estos israelitas cristianos, es fuerte, como es fuerte de nosotros. Y es nuestro compromiso a Dios
de no ser influenciados por el mundo, sino por la palabra de Dios, como dice en Romanos también, no os conforméis a este mundo, pues transformaos por la revelación de nuestro entendimiento o nuestra mente, para que comprobéis la voluntad de Dios, que es agradable, buena y perfecta. Y eso que es amistad del mundo también es una figura de adicción, es amar el entorno de nuestro pedazo de tierra que vivimos, la influencia, los logros, las aspiraciones mundanas de otras personas, las impresiones. Y recuerdan ustedes que cuando el pueblo de Israel, después de ese pasaje en el desierto saliendo de Egipto, Jehová requería que los israelitas, cuando se sentaban en la tierra prometida, destruyeran por completo las naciones aledañas para impedir la influencia de ellos en la pureza de Israel. Y dice en el versículo 4, cualquiera pues que quisiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Como dije antes, no se puede servir a dos señores. Si uno ama a uno, aborrece al otro. Y además es el primer mandamiento, que dice: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Si uno se hace amigo del mundo, se constituye en amigo de Dios. El versículo 5 dice: o pensáis, otra pregunta de vuelta, o pensáis que la Escritura dice en vano, o al cohete, el Espíritu que Él ha hecho en vosotros, morar en vosotros, nos anhela celosamente. Es como que Dios nos cela, pero no como nos cela en el sentido de ser celoso como una persona que no deja a otra que viva porque tiene celos, sino el celo que no quiere que nos desviemos. Quiere cuidarnos como cuidó a Adán y Eva y dio todo a ellos. Como vimos en Santiago, que toda buena dádiva y don perfecto viene de Dios. Y nosotros mismos somos celosos de nuestros hijos, de nuestra esposa, hasta de nuestros perros, en el sentido de protegerlos, de procurar su bien, no en el sentido de control, sino en el sentido de evitar el mal. ¿Por qué rompería nuestro corazón si una hija o un hijo nuestro anda en adicciones o en mala compañía? Porque nuestro amor de padres los celamos, los anhelamos su bien. Y cuanto más Dios, que es todo amor. Por eso dice, esto no lo dijo Dios al tuntún. Yo pensar que la Escritura dice en vano esta expresión que el Espíritu que Él ha hecho en vosotros morar nos anhela celosamente. Y esto de vuelta, el arte de enseñar con preguntas. Dios nos da la libertad, el libre albedrío de amar al mundo, pero eso parte de su corazón, porque Él quiere lo mejor para nosotros. Si ustedes leen los últimos capítulos de Deuteronomio, verán cuánto Dios quiere que reconocemos a Él, porque eso nos da el bienestar. El versículo 6, pero Él da mayor gracia al otro. Por eso dice, Dios resiste a los humildes y da gracia a los humildes. Jehová es celoso y atiende al altivo, al que tiene gracia con los humildes. Vean en Salmo 138:6, en Proverbios 3:34, que dice lo mismo, Mateo 23:9-12, que habla de los siervos, del siervo que
el mayor de ustedes es el siervo de todos. Y en primera Pedro 5:5, cuando dice, cargad todas vuestras ansiedades sobre él porque él cuida de vosotros, también dice, revestíos de humildad. Y digo, después en el versículo 7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo, al tentador, al armador de circunstancias y de situaciones, el que está detrás del telón, que hay títeres que él controla, como las pandillas, unidas a nosotros, y luego atrapan al incauto. Recuerdan que él fue el gran inflamador, y hay muchos versículos que enfatizan de no dar lugar al diablo como Jesucristo hizo cuando estaba en el desierto. Escrito está, escrito está, escrito está. Y después el diablo huyó de él. Él se cita al diablo y verá de vosotros. Pueden ver en 1 Pedro 5, 6, 8, en donde habla de ser sobrios y velad. En Efesios 4, 17 a 27, por vuestro adversario el diablo, como león urgente, busca alrededor a quien devorar. Eso es en Pedro, 1 Pedro 5, 6, 8. Cuando oramos también hablando del Padre Nuestro, que dice, danos el pan de cada día y líbranos del mal. La batalla es, como vimos en el capítulo 1, es en la mente, donde el adversario actúa, que es lo único que podemos controlar. La tentación es en la mente, recuerda que lo vimos con Eva, que no es la mano la que tomó el fruto, la que decidió tomar el fruto, no son los dientes que masticó el fruto prohibido, que decidieron los mismos dientes, decidieron por sí solos masticar, sino que es en la mente de Eva donde se tomó la decisión de desobedecer a Dios, de desconsiderar la voluntad de Dios. Y ellos tenían una Biblia de básicamente 2 frases. Del árbol del centro del huerto no comerás, porque el día que comieres de él, ciertamente morirás. Esa era la Biblia que tenían Adán y Eva. Una muy pequeña Biblia, y sin embargo no la pudieron cumplir. Versículo 8. Estamos aquí y dice, acercaos y él se acercará a vosotros. Esto me hace acordar al hijo pródigo, esa parábola que Jesucristo enseñó, en donde ese hijo quería irse a recibir su herencia e irse a tierras donde iba a malgastar esa herencia entre una vida obscena y de malgaste. Y una vez que se terminó esa plata, se encontró trabajando, apacentando chanchos, que para un israelita es una humillación enorme, porque no es un animal de estima para la dieta israelita. Y él se encontró en el medio del barro con estos chanchos, y él se dio cuenta de su gran error, y se humilló, se arrepintió y decidió volver a, a su padre, y en este caso pedirle que sea como uno de los jornaleros, como uno de los empleados que trabajaban en los campos de ese señor, que representa a Dios. Y cuando ese hijo vuelve, el padre lo ve en la distancia y corre a su encuentro.
Y eso me hace acordar este versículo que dice, acercaos y Él se acercará a vosotros. También pueden leer 2 Crónicas 15:2, que dice, Jehová estará con vosotros si vosotros estuvieren con Él. Si le buscaren, le será hallado. Pecadores, lavar las manos, esa figura de adicción, así como el bautismo, lavarse para purificación. Y vosotros los de doble ánimo, que vimos eso en el capítulo 1, en donde dice los de doble ánimo no pueden agradar a Dios, porque están arriba, están abajo, están entusiasmados y después están decepcionados. Y vosotros de doble ánimo, purificar vuestro corazón, no en la forma impura, sino pura. Jeremías 4:14 habla de lavar la maldad. Cuando vimos el capítulo anterior, la sabiduría de Dios es primeramente pura. Es pura en su creencia, pura en su confianza en Dios y no de doble ánimo. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa, viva el jolgorio y la diversión se convierta en llanto. Eso es el arrepentimiento, que uno llega a la realidad de decir, no, esta no es vida. Vuestro gozo se convierte en lloro. ¿Recuerdan con Pedro cuando niega a Jesús 3 veces, como le había anunciado Jesucristo, y después se da cuenta de lo que hizo y dice, lloró amargamente? A eso se refiere. Cuando dice vuestro gozo, todo lo que está bien con el mundo se convierte en tristeza al darse cuenta de esta realidad. Como el hijo pródigo, se dio cuenta de todo lo que hizo. Ese es el momento del lloro, ese es el momento de lamentar, cuando uno llega al punto en que se da cuenta del error en que uno está, como Pedro. Lloró amargamente, dice la Escritura, o el hijo pródigo, por ejemplo. Versículo 10. Humillaos delante del Señor. Ese es el resultado final de todo esto, afligidos y lamentad. Humillaos delante del Señor. Cerrar la boca delante de Dios. Ser como un dulos, un esclavo que uno quiere ser servidor de ese Señor, que es la aceptación de Jesucristo como Señor y creer que Dios lo levantó entre los muertos y será salvo, dice la Escritura. Exaltaos delante del Señor y Él los exaltará. Así como Jesucristo dijo que no hacía nada que no fuera aprobado por su Señor, cuando Él iba a ofrecer su vida como sacrificio para nuestra remisión de pecados y nuestra redención. Él dijo en Getsemaní, pero al final dijo, hágase tu voluntad y no la mía. Ella es humillado delante del Señor. El versículo 11 ya cambia de tema. En una familia espiritual dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. O sea, no del chimento entre unos a otros. Hay un cuadro de uno de los grandes pintores de Estados Unidos que se llama Norman Rockwell, que la pintura se llama El Chimento. Y acá la puse para que ustedes la vean. Esta persona van haciendo chimentos unos de otros hasta que llega a la persona damnificada con el chimento y va y lo confronta al otro enojado por hablar mal de él y muchas veces infundado, porque no sabemos, como decía esa figura de dicción,
que no sabemos dónde le duele el zapato a otras personas. No conocemos todos los detalles de una persona como para murmurar de ella. Y muchas veces una persona nos habla en confianza y nosotros la traicionamos contando los cuentos. Eso no debe ser así. No murmuréis los unos de los otros. El que murmura de un hermano, murmura de la ley. Porque la ley misma dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En Santiago 2.8 vimos eso. Y Jesucristo mismo dijo: no juzguéis antes de tiempo. Y si tú juzgas esa ley, la ley también te juzga a ti, la ley de Dios. Y no eres hacedor de la ley, como vimos también en el capítulo 1, no sean solamente oidores de la ley, sino hacedores. Vimos la parábola de Jesucristo de los dos constructores. Los dos oyeron la palabra. Uno la hace y el otro la hace. El que la hace le edifica su casa sobre la roca. Si murmuras con tu hermano, no eres hacedor de la ley, sino un juez, ostentoso juez. En el versículo 2 habla justo de eso, hay un solo Dios y ese es el dador de la ley, y ese dador de la ley no sos vos, no somos nosotros, y ese dador puede salvar o perder, es el juez justo. Pero tú, y aquí vienen las preguntas de Santiago, pero tú ¿quién eres para que juzgues a otro, para ponerte juez en lugar de Dios? Y a unos desprecias y a otros no, como vimos en el capítulo 3. Y ahora pasamos entonces a otro tema, en el versículo 13, dice: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana, el año que viene, iremos a tal ciudad, sea Nueva York, Madrid, Roma, Buenos Aires, y comerciaremos allí, y haremos negocios, compraremos ropa, haremos algo y ganaremos, y todo irá bien. Muy jactancioso. Básicamente hacer planes individuales. Vean Proverbios 27.1, no te jactéis del día de mañana porque no sabéis qué dará el día de mañana. No hay nada malo de hacer planes, pero hacer planes sin Dios es una jactancia personal, porque uno no sabe lo que puede pasar. Cuando no sabéis qué será mañana, y nadie sabe el futuro de la vida, porque ¿qué es la vida? Y esa es una pregunta. ¿Qué pregunta? Deberíamos preguntarnos nosotros mismos: ¿qué es mi vida? Ciertamente es neblina. En algunos lugares dicen vapor, como agua hervida, que aparece un poco de tiempo y luego se desvanece. En Job 7.7 dice: la vida es un soplo. En Salmos 39.5, todos tenemos un tiempo o un término de expiración, como los productos dicen, expiran a esta fecha. Y en Salmos 102, versículo 3, dice que nuestra vida es como humo. En Salmos 144.4 dice que es una sombra que pasa. Versículo 15, en lugar deberíamos decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello. Es como la oración del Padre Nuestro: que sea la voluntad de Dios, así en la tierra como en el cielo. Jonás, ¿recuerdan la historia de Jonás? Él quería hacer lo que él quería, por eso sacó pasajes en esa barca para ir a Tarsis y resistió la voluntad de Dios. Pero uno no puede resistir la voluntad de Dios al final. Dios es el que decide. Y conocen ustedes la historia de Jonás. No hay nada malo en planear, no hay nada malo en hacer planes futuros, pero siempre tenemos que decir y considerar Dios mediante. El mismo
Pablo. Si ven en Hechos 18, 21, los efesios querían que se quede en ese lugar cuando va en una de las últimas visitas. Le insistían que se quede Pablo con ellos, pero él les dice que tenía que ir a Jerusalén para dar la ofrenda allá. Y luego, si Dios quiere, volveré a vosotros, dice en Hechos 18, 21. 16. Pero ahora os jactáis, es decir, hacer planes sin Dios. Yo mismo los hago los planes, yo mismo me considero autosuficiente. Hago mis propios planes como si doy yo seguro que lo que yo planifico va a suceder. Como si no hubiera nada que cambie nuestros planes. Una prima nuestra tenía planes de ir a visitar la tierra prometida, y justo sucedió ese ataque a Israel por Hamás. Y por supuesto tuvieron que suspender el viaje. Muchas veces sucede esas cosas, que lo que nosotros queremos hacer no sale. Y debemos aceptarlo a eso. Pero siempre tenemos que decir Dios mediante. Si Dios quiere. La gran jactancia, esta jactancia, dice, es mala. Y la gran jactancia es como Génesis 3, donde el tentador, la serpiente astuta, lo tienta a Adán, a Eva y luego a Adán, a través de Eva, saber el bien y el mal. Esa es la gran jactancia, sin necesidad de Dios. Lo acusa a Dios de que le esconde a ellos saber el bien y el mal. Y recuerdan, la batalla siempre, siempre es en la mente. Esa jactancia es mala. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y recuerden en eso también, cuando uno sabe hacer algo, que es lo correcto, y no lo hace, eso es pecado. Adán y Eva sabían lo que era bueno en la voluntad de Dios, y a pesar de que sabían la voluntad de Dios, esa Biblia de 2 frases, como mencioné, no lo quisieron hacer. La palabra de Jesucristo también en Lucas 12, 42 y 47, cuando el mayordomo fiel y prudente espera a su Señor, y aquel siervo que conociendo la voluntad del Señor, dice en Lucas 12, 42, 47, no se prosperó ni hizo conforme a su voluntad, dice la Escritura, en esa parábola. Recibirá muchos azotes. A quien mucho se le ha dado, mucho se le demandará. Y en 2 Pedro, capítulo 2, 20-22, ciertamente habiéndose escapado de la contaminación del mundo, 2 Pedro 2, 20, esa contaminación del mundo, las artimañas del mundo, no de la circunferencia, pero de la gente del mundo, los mundanos, por el conocimiento, se escapan de ellos por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, que lo conocen a través del Evangelio, pero enredándose como en una red, así como un piolín está todo enredándose, son vencidos y su postrer estado es peor que cuando se escaparon con Jesucristo, peor que antes. Es por conociendo el camino de justicia y después volverse atrás, es como el proverbio antiguo que dice el perro vuelve a olfatear su propio vómito, o el chancho vuelve a revolcarse en el barro. Una vez que está limpio, de vuelta va al barro, al cieno, como dice en la Escritura. Por eso, el que sabe la voluntad de Dios y no la hace, eso es una falta hacia Dios. Eso es lo que quiere decir.
Bueno, con esto terminamos el capítulo 4 y el capítulo 5 sigue confrontando también Santiago, aquellos que fueron influenciados, israelitas cristianos, por el entorno mismo donde se encontraron y Santiago en una forma particular les hace ver los riesgos que tiene ser influenciado y dejar el camino correcto de la voluntad de Dios. Bueno, esto es el capítulo 4. Nos veremos en la próxima.